Comienzo dándoles algunos alcances de lo que es el sector automotor y la contribución que tiene este sector a la economía del país. Entre el sector automotor y todas las actividades conexas que tienen que ver con el sector, que están incluidas dentro de industria, comercio y otros sectores económicos, más o menos su aporte al PBI es del 16%. ¿Ok? Y en lo que es ingresos que significan para el Estado a través de impuestos, el sector automotor y actividades conexas, en el total de impuestos internos, tiene una participación de más del 15%. Ahora, en la generación de empleo formal, el sector y actividades conexas generan pues más de 400.000 puestos de trabajo formales, sin considerar pues los trabajos informales que se generan, ¿no? Entonces, el sector, como pueden ver, automotor es una pieza fundamental dentro de la economía nacional, no solamente por su aporte a la actividad económica, sino también porque es una fuente importante de generación de empleo formal y contribuye de manera también relevante a los ingresos del país vía impuestos, ¿no? Nuestro parque ha crecido en los últimos años, sí. Ese crecimiento no ha sido del todo ordenado, ha sido algo desordenado. Ya a la fecha, en el país hay alrededor de 2.6 millones de vehículos livianos, sedán, furgonetas, SUV, pickups, circulando por nuestro parque. Vehículos menores, que son motocicletas y trimotos, más de 2.8 millones de estas unidades. Este es el segmento que más ha crecido en los últimos años, y lo vamos a ver después en las cifras que les voy a mostrar. Y vehículos pesados, en lo que son buses, camiones, tractocamiones, más o menos 460.000 unidades circulando por nuestro país. ¿Y por qué les digo que este crecimiento del parque ha sido de alguna manera algo desordenado, ¿no? Porque justamente el sector presenta una serie de problemas que se deben corregir, ¿no? Nuestro índice de motorización, por ejemplo, es bajo. Muchas veces se dice que la congestión en Lima y en el país es alta por la cantidad de vehículos que existen, y eso no es real. Es decir, existen ciudades donde la cantidad de vehículos que circulan es mayor y sus niveles de congestión son mucho menores que el nuestro, ¿no? Entonces ahí hay un tema que hay que trabajar. No es la cantidad de vehículos lo que explica la congestión que hay en nuestro país. En lo que es antigüedad del parque, tenemos una antigüedad por encima de 13 años, es una antigüedad alta, considerando que otros países de la región, pues la antigüedad está alrededor de 11, 10 años, y a eso es lo que debemos apuntar como un nivel óptimo, ¿no? Entonces, tenemos un parque automotor antiguo, y en promedio más de 13 años, ¿no? Hay vehículos que tienen más de 15, cerca de 20 años circulando todavía por las vías de nuestro país, ¿no? Como les dije, el nivel de congestión es alto. Si uno ve los rankings mundiales, Lima estaba en el puesto 7 en el 2019, en el 2020 pasamos al puesto 15, pero hay que tomar con pinzas este año, porque acuérdense que Perú y Lima pues, fue el país, o uno de los países donde los niveles de restricción que dictó el gobierno con el objetivo de evitar el aumento del contagio de la COVID, pues fueron no solamente estrictos, sino fue un nivel de confinamiento prolongado, ¿no? Entonces, si uno ve el 2019, estamos en el 7º lugar a nivel mundial, un nivel de congestión alta. La infraestructura vial, si uno ve el World Economic Forum, que es un reporte mundial, mire la calidad de la infraestructura vial, ¿no? Estamos en el puesto 110 de 141 países, ¿no? Entonces, una infraestructura vial y diseño vial no buenos, malos, y eso también explica los niveles de congestión, ¿no? Otro tema importante que de alguna manera es una característica de nuestro parque es los altos niveles de contaminación. En el puesto 33 en el 2019 de 98 países, el primer puesto es el país que tiene los mayores niveles de contaminación. En el 2020, claro, pasamos al puesto 50 de 106 países, estamos de la mitad para arriba, pero también hay que tomar en cuenta que el nivel de confinamiento en el país fue prolongado y estricto, ¿no? A diferencia de otros países, y por eso quizás está distorsionada esa cifra del 2020, ¿no?
Las muertes por accidente de tránsito también son elevadas en el puesto 86 de 163 países. El puesto primero es el que está mejor ubicado, donde los accidentes por tránsito son menores. Entonces acá también hay un tema que trabajar. Y otro tema es el porcentaje de rechazo de las inspecciones técnicas, ¿no? En el Perú, del total de vehículos que pasan las inspecciones técnicas, el rechazo es alrededor del 8%, es la última cifra disponible que tenemos, 8% al 2019. Sin embargo, si vemos ese porcentaje en otros países de la región y del mundo, es mucho más elevado, ¿no? Chile alrededor del 30%, Costa Rica incluso alrededor del 35-40%, Alemania alrededor del 30%, España también 30%. Entonces, si nosotros vemos que somos el 8%, entonces acá hay dos temas, ¿no? O tenemos un parque automotor moderno y súper eficiente, que por ende los rechazos son bajos, y tenemos un parque automotor más moderno que el que tiene Alemania y otros países de la región, donde el rechazo es mayor, o algo no está funcionando correctamente en este sistema de inspecciones técnicas vehiculares, ¿no? Entonces, ahí hay algo que revisar, ¿no? Es decir, si no tenemos un parque automotor más moderno que el de otros países, donde el nivel de rechazo es mayor, algo no encaja en esta ecuación, ¿no? Entonces es un parque que presenta una serie de problemas, elevados niveles de congestión, de contaminación, siniestralidad y vehículos obsoletos en circulación, ¿no? Entonces, en ese contexto, para afrontar esta problemática planteada, desde la Asociación Automotriz se plantean una serie de acciones que tienen como objetivo pues, la modernización de nuestro parque automotor, ¿no? Un parque automotor más moderno, más eficiente, menos contaminante, con menores niveles de congestión y menos accidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos un marco tributario favorable que promueva la renovación del parque. Eso es importante. En el 2018, 2019 se dieron cambios al paquete tributario para el ingreso de vehículos nuevos, lo cual no favoreció y es más fomenta el no ingreso de vehículos nuevos, y los vehículos nuevos que ingresan al país con nueva tecnología son más eficientes, con menos emisiones de gases contaminantes, buenos para el medio ambiente. Entonces, ahí tenemos que trabajar. El chatarreo vehicular es otro mecanismo que se aplica en otros países del mundo y de la región, que sirve justamente para sacar vehículos obsoletos que ya no deben circular por el parque, claro, pero con el monto adecuado que se le debe dar a la persona que deja su vehículo en chatarreo, ¿no? El tema de inspecciones técnicas, ahí hay que trabajar, como les dije, necesitamos un sistema de inspecciones técnicas vehiculares eficiente. Y otro tema importante es el ingreso de vehículos nuevos, electrificados y con tecnologías limpias, ¿no? Recientemente, el día de hoy, el gobierno de Chile acaba de lanzar su Estrategia Nacional de Electromovilidad, que contiene una serie de incentivos y metas específicas, claras, a años establecidos, ¿no? Colombia también lo tiene. Perú, acá se está quedando, no tenemos una estrategia nacional de electromovilidad. Como Asociación Automotriz le hemos planteado al gobierno y le hemos presentado una propuesta de estrategia nacional de la electromovilidad desde inicios de año, y seguimos en conversaciones. En ningún país del mundo la electromovilidad se ha desarrollado sin el apoyo decidido de parte del sector público, de parte del gobierno, ¿no? En el Perú, los vehículos eléctricos híbridos vienen creciendo, pero básicamente por el apoyo del sector privado, que más marcas entran a este segmento del mercado, traen nuevos modelos, las empresas también invierten en nuevos cargadores que permitan cargar estos vehículos, pero básicamente viene por el lado del privado, ¿no? Es importante el apoyo del sector público. Si uno toma en cuenta cómo estamos en cuanto a electromovilidad en el país comparado con otros países de la región y del mundo, para que tengan una idea del total de vehículos livianos y pesados que se venden en Colombia, por ejemplo, al mes o lo que va del año, el 6.5% son vehículos eléctricos e híbridos, ¿no? En el Perú, ¿en qué porcentaje estamos? En 0.7%, menos del 1%, ¿no? Y Ecuador y México tienen un porcentaje de cerca del 4%. Ni qué decirles de Noruega. Noruega, por ejemplo, tiene el 85-90%, ¿no? De los vehículos nuevos que se venden, casi todos son electrificados. Entonces, Colombia con un plan nacional de electromovilidad, Ecuador con temas dirigidos, incentivos dirigidos al sector, igual que México, ¿no? Chile lo acaba de hacer y seguramente eso va a permitir que la electromovilidad en el país del vecino del sur
aumente de manera importante, ¿no? Y la electromovilidad trae una serie de beneficios, que es lo que no se ve esa segunda derivada, ¿no? Un incentivo a estos vehículos, sobre todo al inicio, porque los precios son mayores a los vehículos a combustión interna, es importante. Y los beneficios son, pues, que son vehículos que, primero, que contaminan, que no contaminan o contaminan mucho menos, lo cual genera, pues, un medio ambiente más favorable, menos personas enfermas, enfermas por temas respiratorios o cardiovasculares, lo cual genera mayor productividad y se gana en producción. Y por otro lado, el gobierno también deja de gastar en temas de salud justamente para poder atender estas enfermedades cardiovasculares o respiratorias que se da en un gran porcentaje de la población por tener un medio ambiente más favorable. Entonces, y por otro lado, también el consumidor que tiene estos vehículos se ve el beneficio porque son vehículos que gastas menos en la operación de este vehículo porque no gastas en gasolina y lo que gastas en electricidad es mucho menor. Y otro tema, el costo de mantenimiento es menor. Entonces acá es importante fomentar y el apoyo del gobierno decidido, ¿no? En cuanto al desempeño del sector automotor, acá ya entramos, lo que quería mostrarles al inicio era básicamente las características de nuestro parque, la problemática que tenemos y qué se debe hacer justamente para de alguna manera atenuar y mitigar esos problemas que muestra nuestro parque, nuestro sector automotor, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que es el desempeño del sector, ¿no? El sector automotor está muy relacionado a cómo vaya el comportamiento de nuestra economía, y lo que tenemos es que va a haber un rebote importante este 2021 por encima del 10% con respecto al 2020 por la base de comparación baja del 2020. El 2020 pues, fue un año en donde fuimos abajo 11% por las medidas de restricción que dictó el gobierno y muchas actividades económicas estuvieron paralizadas alrededor de 3 meses. Es más, a la fecha hay muchas actividades económicas que no están al 100% de su capacidad operativa todavía. Turismo es una de ellas. Y lo que va del año a enero-agosto, el dato acaba de salir hoy día del INEI, en enero-agosto contra enero-agosto 2020 vamos una tasa de crecimiento de más del 18%, como les digo, posiblemente cerremos alrededor del 11% este 2021, ¿no? Ahora, para el 2022, las proyecciones no son muy alentadoras, el crecimiento estaría alrededor del 2%, entonces la última proyección que hicimos a finales de julio nos arroja un 2.7%. Ahora en octubre tenemos que volver a ajustar las proyecciones y seguramente el sesgo es hacia la baja. Alrededor del 2% es lo que indica el mercado. El Banco Central 3.4%, el Ministerio de Economía 4.8%. Me parece que el fondo salió hace pocos días, ayer, anteayer, con su estimado de 4.6%. Parece un poco elevado esos porcentajes para el 2022, ¿no? ¿Y qué espera el mercado? Miren ahí la última encuesta de expectativas macroeconómicas en cuanto al PBI de parte del Banco Central, ¿no? ¿Qué esperan los analistas económicos? ¿Qué esperan el sistema financiero? ¿Qué esperan las empresas no financieras con respecto al PBI, ¿no? Esperan, pues, un crecimiento del 2022 entre el 2 y el 3.2%, ¿no? Entonces, y cómo ha ido ese ajuste hacia abajo. Entonces, los analistas económicos en julio estimaban el 2022 un 4% de crecimiento, y al 30 de septiembre, la última encuesta, estiman ya un 3%, ¿no? Las empresas financieras igual de 2.5 a 2, y las empresas no financieras de 4 a 3.2. Entonces, hay un sesgo a la baja en cuanto a la proyección. Y ese contexto de incertidumbre que estamos viviendo por los temas que vivimos en la actualidad, básicamente que vienen del lado político, se observa en los últimos meses en el índice de confianza del consumidor, ¿no? Si uno ve esta línea, pues ve que después de febrero, que fue en febrero también se quitaron restricciones por el aumento de los contagios, y después de eso de alguna manera se empezó a abrir la economía, se vio una ligera recuperación de la confianza del consumidor en cuanto a la situación financiera de la familia actual y a futuro, en cuanto al mercado laboral actual y a futuro, es decir, qué posibilidades tengo yo de encontrar trabajo. La confianza estaba aumentando, sin embargo se mantenía en el tramo negativo, pesimista. Pero ¿qué vemos? Que en los últimos meses, en esta coyuntura de incertidumbre que estamos viviendo, pues con mensajes no claros de parte de este gobierno, que se incentiva la inversión privada y resta confianza del consumidor y confianza empresarial, vemos pues que ha habido un estancamiento, ¿no? Este ritmo de recuperación
no solamente se habría reducido, sino que se ha estancado, ¿no? En los últimos meses, la última cifra disponible a septiembre, ¿no? Y lo mismo pasa con expectativas empresariales, ¿no? Los empresarios que esperan sobre la economía a 3 meses, ¿no? Y vemos que incluso acá, a diferencia del otro que se ve un estancamiento en la recuperación, acá vemos que da vuelta, ¿no? Incluso se viene abajo el tema de las expectativas empresariales, y esto es básicamente por la coyuntura de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? La falta de claridad en cuanto al rumbo económico que va a llevar a cabo, que va a llevar adelante el gobierno, pues es lo que genera este temor. Y vemos pues que acá ha dado vuelta, a pesar que a partir de febrero, marzo ya se veía un aumento importante de las expectativas empresariales, da vuelta en los últimos meses, ¿no? Y las expectativas empresariales, ¿por qué hago tanto hincapié en esta variable, no? Porque es una variable que adelanta el comportamiento de la inversión privada, ¿no? La inversión privada del total de inversiones es el 80%, y dentro del Producto Bruto Interno, dentro de los componentes del gasto, tiene un peso de más del 20%. Entonces, y la inversión privada pues es la que te genera empleo, es la que te genera ingreso, y al final pues es la que te genera el consumo, ¿no? Entonces, la inversión privada es sumamente importante, y es el componente que más golpeado estará, que se proyecta que más golpeado estará en el 2022, ¿no? Por el contexto político, económico y sanitario complicado que estamos viviendo. Ojo que la pandemia no se ha ido, ¿no? Seguimos en la COVID-19, sigue el problema, no es que se ha acabado. Entonces, en esa coyuntura, más un ingrediente, el contexto político y económico, pues es lo que el mercado estima, pues una caída, incluso en algunos casos, de una caída de 12% de inversión privada, ¿no? Entonces, el crecimiento en el 2022 tendría básicamente dos motores, ¿no? El crecimiento estaría sustentado en exportaciones, esperando que los precios internacionales se mantengan bien, pero también hay que tomar en cuenta que China podría haber una desaceleración, igual que se ve en Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales. Hay que ver ese tema. Y el otro motor sería, pues, consumo público, ¿no? Consumo corriente, básicamente, ¿no? Ahora, gasto público, inversión pública, ahí pues puede haber dinero de parte del gobierno, pero la capacidad de gestión y la capacidad de gasto es un tema que nos ha acompañado en los últimos años, y no creo pues que ahora se solucione, ¿no? Más aún considerando las personas que están tomando cargos públicos en entidades importantes en el gobierno, ¿no? Algunos sin experiencia en el tema, lo cual podría incluso retrasar más y hacer que este problema sea grande, ¿no? En cuanto al mercado laboral, que también es otra variable muy relacionada con el desempeño del sector automotor, vemos que muestra una mejora. Si uno ve el gráfico superior izquierdo, el empleo formal en el Perú, de alguna manera, en los últimos meses se muestra una ligera tendencia positiva, aunque, claro, después de los niveles de confinamiento que tuvimos, se ve que hubo un crecimiento, pero ahora último se ve que se mantiene más o menos, pero todavía no llega a los niveles prepandemia, 2019, ¿no? Y en cuanto hay una recuperación lenta del empleo, pero si uno ve Lima Metropolitana y ve por tipo de empleo, ve que el empleo adecuadamente, las personas adecuadamente empleadas en Lima, vean que no está, no alcanza los niveles prepandemia, todavía está por debajo, ¿no? ¿Y qué niveles de empleo sí están por encima de los niveles prepandemia? El subempleo, ¿no? Entonces, aún no recupera los niveles prepandemia en el mercado laboral, y el que está creándose en mayor medida es el de baja calidad, ¿no? El empleo precario, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, porque es una variable que explica el desempeño en la venta de vehículos livianos, menores y pesados en general, ¿no? Y el financiamiento a través de bancos, que concentra cerca del 49% total de financiamiento de créditos vehiculares en el sistema financiero, si bien mejora en los últimos meses, ven la línea azul, hay una mejora, estaba con una caída pues de cerca del 16% en el saldo, ahora muestra una caída del 4%, pero todavía se encuentra en terreno negativo, ¿no? Miren, en febrero de 2020, en la línea azul y en el eje derecho, la tasa de crecimiento anual del saldo de créditos vehiculares de bancos estaba por encima, estaba alrededor del 10%, ¿no? Esto fue antes de pandemia, ¿no? Sin embargo, ahora todavía se mantiene en negativo, alrededor de menos 4%. Hay una recuperación, pero todavía estamos en
en un tramo todavía negativo, ¿no? En cuanto al sistema financiero, incluso acá al considerar el total de empresas del sistema financiero, no solamente estoy considerando bancos, sino estoy considerando cajas municipales, cajas rurales, pymes y empresas financieras, vemos que el comportamiento de recuperación se habría detenido en los últimos meses, ¿no? Entonces vimos en el gráfico anterior que bancos de alguna manera venía bien, recuperándose, pero todavía en terreno negativo, pero cuando ya tomo todo el sistema financiero en lo que son créditos vehiculares, vemos pues que hay se ha detenido, hay un estancamiento en cuanto a esa recuperación en los últimos meses, ¿no? Quizás un factor está detrás, es que el banco de repente otorga financiamiento a personas de un perfil de riesgo no tan complicado como al que van las otras empresas del sistema financiero, ¿no? Y la participación del financiamiento vehicular, como ustedes pueden ver en el pie de la derecha, el 49% son bancos, pero quien está ganando protagonismo son las empresas financieras con cerca del 20% y las pymes con cerca del 30% de participación de este mercado de financiamiento vehicular, ¿no? Entonces, son tipos de empresas que van y atienden segmentos del mercado de menores ingresos y por ende con mayor niveles de riesgo, menos información, y ese es el que de alguna manera estaría empujando hacia abajo el financiamiento total de lo que significa créditos vehiculares, ¿no? Y lo que es créditos de consumo, créditos no necesariamente vehiculares, sino créditos en general de consumo. Aquí está, por ejemplo, tarjetas de crédito, libre disponibilidad, créditos educativos y también está créditos vehiculares. Créditos vehiculares es parte de los créditos de consumo. Se ve que también en banca hay una recuperación en la tasa de variación anual, pero todavía se mantiene ¿cómo se llama?, en terreno negativo, ¿no? Es decir, pasa de un menos 12% en febrero de 2021 a un menos 1% en la última cifra disponible, agosto 2021, ¿no? Ahora, lo que hemos visto es que los niveles de morosidad que se muestran, por ejemplo, en créditos de consumo, en la página de la superintendencia, que es la información de alguna manera visible y que se observa y publicada, es que los ratios de morosidad de estos créditos están alrededor del 4%, ¿no? No ha habido un aumento significativo en esta coyuntura complicada de post restricciones que se dictaron por la pandemia, ¿no? Sin embargo, si uno hace un ejercicio, ya esa cartera en problemas, que es cobranza judicial y cartera vencida, le metemos más presión y le metemos otros ingredientes como los créditos reestructurados, los créditos refinanciados, y metemos la cartera castigada, es decir, la cartera que ha salido del balance del banco, pero ha tenido que provisionar el 100% de esa cartera, es decir, son créditos que los sacas del sistema, los sacas de tus balances, no figuran en tu mora, en tu ratio de morosidad, pero has tenido que provisionar por esos créditos el 100%. Si uno considera y le suma esa cartera atrasada, cobranza judicial vencida, más refinanciados, más reestructurados, y hace un flujo de los últimos 12 meses de la cartera castigada de créditos de consumo, ese 3,4%, 3,5%, 4%, se te puede ir hasta hacer más del 15%, ¿no? Que sería de alguna manera el ratio de incumplimiento que se está teniendo en estos créditos. Entonces, claro, el que se observa es un 3, 4%. Sin embargo, si uno ve, si uno construye otro indicador y lo hace más ácido, considerando reestructurados, refinanciados y castigados, pues se te puede ir a más del 15% a agosto de 2021, que es el último dato que he calculado, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que la pandemia sí ha afectado la capacidad de pago de muchas personas en el país, ¿no? Otra variable que tiene mucha relación con el sector es el tipo de cambio. Como ustedes saben, pues los vehículos son importados y por ende pues están sujetos a, de alguna manera, el tipo de cambio tiene una relación directa con su nivel de precios, al igual como hay para los insumos para la producción, por ejemplo, de muchos bienes acá en el país. Cuando sube el tipo de cambio y tú importas esos bienes intermedios para producir algo acá, y el tipo de cambio se va arriba, eso automáticamente se ve reflejado en los siguientes meses en el precio final de estos productos, ¿no? Algo similar pasa en el tipo de cambio, ¿no? Lo que hemos visto del tipo de cambio, en lo que va del año, hay un aumento alrededor del 9% al día de hoy. Sin embargo, hace 3 días antes del cambio de gabinete, el tipo de cambio venía creciendo cerca de 14%, es decir, en los últimos días, desde el 7, 8, si no me acuerdo, desde el 7 que hicieron el cambio de gabinete,
7 o 6 de octubre se dio el cambio, desde el 7 de octubre el tipo de cambio comenzó a corregir y desde esa fecha a hoy día había una caída del tipo de cambio de cerca del 5%, ¿no? Entonces, es importante, y eso lo pueden ver en el gráfico superior izquierdo, como el tipo de cambio se ha venido, pero todavía no llega a niveles, pues, que de alguna manera debería tener el tipo de cambio considerando las fortalezas macro que tiene nuestro país, ¿no? Considerando las fortalezas macro, y claro, hay un efecto acá externo que te presiona el tipo de cambio hacia arriba, como es, por ejemplo, el aumento de tasas afuera, y algunos riesgos que pueda verse afuera, como el caso del sector inmobiliario en China, o la menor proyección de crecimiento de China, que le puede meter presión al tipo de cambio hacia arriba. El aumento ha sido importante y el factor interno político ha sido fundamental, ¿no? Entonces se ha visto una corrección importante en los últimos días. El día de hoy, como que después de 3 sesiones, me parece, seguidas de caída, el día de hoy no cayó. Básicamente, yo creo que explicado por la noticia con la que comenzamos el día, en donde una calificadora de riesgos nos baja la calificación y la otra nos cambia la perspectiva, y eso le mete presión y riesgo y temor, y eso se ve reflejado en una variable como el tipo de cambio, ¿no? Es una variable muy volátil. Entonces todavía no llega a niveles que debería estar, considerando los fundamentos macro, de repente 3.85, ¿no? Alrededor de 3.85, está en 4.93, 4.94, pero bajó de manera importante desde el 4.14 que mostraron la semana pasada, ¿no? Ahora, los analistas económicos, el sistema financiero ha venido corrigiendo sus estimados de cierre de año del tipo de cambio de 2021, de 3.75, por ejemplo, que estimaban a 4.14, sistema financiero 3.88 a 4.15, y empresas no financieras de 3.80 que estimaban en junio, al 30 de septiembre estimaban que iba a cerrar a 4.10 este año, ¿no? Ahora, claro, habrá que ver cómo se desenvuelve la economía y el tema político en los siguientes días, para ver en la encuesta de octubre de 2021 si hay un ajuste hacia abajo en estas proyecciones macro que lleva a cabo el Banco Central, ¿no? Pensaría que sí, puede haber un ajuste hacia abajo considerando el entorno que estamos viviendo. El principal riesgo ahorita es, de alguna manera, la medida esta de que busca el gobierno, que es la Asamblea Constituyente, es lo que le mete más bulla al entorno económico, ¿no? Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, pues el tipo de cambio muestra una relación importante con el precio de la compra, del IPC de compra de vehículos, ¿no? Entonces aumenta el tipo de cambio, aumenta el precio de vehículos. En lo que va del año hasta la cifra que tenemos, que es septiembre, el IPC de vehículos había aumentado cerca del 9%, cuando el tipo de cambio estaba creciendo más de 14% a septiembre. No se ha trasladado todo el aumento del tipo de cambio porque, bueno, hay stock que compras con anticipación a un tipo de cambio mucho menor, que lo has comprado antes, y también estrategias que llevan a cabo las empresas del sector, ¿no? Estrategias como opciones de financiamiento ya de una manera atractivas, eres más eficiente en tus procesos de operación de alguna manera, y esa mayor eficiencia hace que no traslades todo el aumento del tipo de cambio al precio final, ¿no? Opciones de financiamiento, como les dije, periodos de gracia, cuotas iniciales menores. Entonces, esas medidas, esas estrategias que han llevado a cabo las marcas, aparte de la fuerte competencia que tiene este sector, y con nuevos modelos en el mercado, hacen pues que no se traslade todo al precio final del vehículo, ¿no? Adicionalmente a las variables económicas que hemos visto, que forman parte de nuestro modelo y que explican la variación de las ventas de vehículos livianos, pesados y menores, hay otras variables, otros factores que hay que considerar, ¿no? Que impulsan en algunos casos la venta de vehículos, que juegan un rol importante en la venta de vehículos, pero en otros casos incluso juegan en contra de las ventas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que juega a favor es las compras por Internet. En esta coyuntura de pandemia, pues las compras por Internet han tenido un crecimiento explosivo. Si uno ve este gráfico de banca virtual, número de operaciones en soles nada más, no considerando las de dólares, solamente en soles, en miles, antes de la pandemia, ¿qué les digo? Febrero 2020, se hacían más o menos 30 millones, 35 millones de operaciones en moneda nacional a través de banca virtual, ¿no? Sin embargo, la última cifra disponible a junio nos dice pues que
que el aumento que se llevan a cabo, en julio se llevaron a cabo más de 100 millones de operaciones de moneda nacional, ¿no? A través de banca virtual. Y eso significa que si uno compra por internet, hay la necesidad de poder atender ese pedido, despachar ese pedido al domicilio, ¿no? Entonces, ahí es donde entran a jugar de manera importante los vehículos, ¿no? No solamente las motocicletas, para atender este aumento del servicio de delivery, que ha aumentado de manera importante, sino también vehículos sedán, vehículos SUV, furgonetas, que también han aumentado y han crecido de manera importante la venta de estos vehículos, justamente para atender este aumento, esta mayor demanda a través de banca virtual, de compras por internet, y la necesidad de que esos productos puedan ser entregados a domicilio. Entonces, este factor le suma a la venta de vehículos en el país, le ha sumado, ¿no? Ahora, otro factor igualmente importante que a tomar en cuenta es que el transporte público, ¿no? El transporte público, si uno ve esta cifra de los viajes diarios promedio que se hacen a través del metropolitano, miren cuánto se hacían en febrero de 2020, ¿no? 572.677 viajes promedio, ¿no? Que se hacían, sin embargo, diarios, ¿no? Sin embargo, miren cómo cae, claro, abril 2020 con restricciones, y miren cómo cae y cómo está hasta julio. La última cifra disponible que tenemos hasta julio, todavía no actualizan la de agosto, pero todavía no se llega a niveles prepandemia. Claro, entonces la menor movilidad y el trabajo remoto que muchas personas están llevando a cabo también de alguna manera lleva a que no tengas la necesidad de movilizarte y comprar un vehículo. Entonces como que eso también te presiona hacia abajo. Este factor, por ejemplo, te podría presionar hacia abajo la venta de vehículos, ¿no? Porque no hay la necesidad de movilizarte porque estás trabajando desde tu casa. Sin embargo, también le sumaría en el sentido de que estas cifras te dicen que de alguna manera las personas evitan movilizarse por el transporte público, aún con restricciones de aforo, por ejemplo, que tienen ciertas restricciones, y las personas con la intención de no utilizar el transporte público, evitar utilizar el transporte público por estas restricciones que existen, de repente se animan por la compra de una motocicleta y poder movilizarse a través de una motocicleta, o también a través de un vehículo ligero también poder movilizarte, ¿no? Entonces son factores que en algunos casos le suman y en otros casos le restan al sector, a la venta de vehículos, pero hay que tenerlos en el radar, ¿no? Son factores, por ejemplo, no económicos que no se tenían en un escenario normal, pues, pre-pandemia 2019, ¿no? Sin embargo, ahora entran a jugar un papel relevante en la dinámica, ¿no? Y la movilidad, como les dije, ¿no?, de la población en espacios públicos aumenta en línea con las menores restricciones que está dictando el gobierno de movilidad y aforo, pero en la mayoría de categorías, como pueden ver acá, ha habido un aumento en la movilidad. Sin embargo, en muchas de ellas todavía no se llega a niveles prepandemia. Lo que se hace acá, se toma en cuenta una línea base entre 3 de enero y 6 de febrero de 2020, un periodo prepandemia, y lo compara con lo que estábamos viendo, lo que pasa después, ¿no? Y vemos pues que la línea verde, que es zonas residenciales, se mantiene por encima, porque muchas personas pues se manejan por su residencia y todavía hacen trabajo remoto. Supermercados y farmacias ya llegaron incluso mayores a los niveles prepandemia, por estas menores restricciones que existen, pero miren la caída fuerte que se dieron en casi todas las categorías cuando se implementan las restricciones, ¿no? Tiendas y ocio todavía no llega a niveles prepandemia, igual que parques, lugares de trabajo, como les dije, muchos haciendo todavía trabajo remoto, estaciones de transporte público todavía también por debajo de la línea base, ¿no? Entonces, ha habido una recuperación de la movilidad, todavía en muchas de ellas no llega a niveles prepandemia. Eso hay que considerar. Ahora, ¿cómo le ha ido el sector automotor en la región y en el Perú? Pues en el 2021, al igual que en muchos países de la región, se observa un rebote importante con respecto al 2020, porque en la gran mayoría, en todos los países, pues, se dictaron medidas de restricción para contener el avance de la enfermedad. En Perú, como les dije, fue una de las restricciones más estrictas y prolongadas que se dieron a nivel mundial. Y lo que se ve, pues, que en muchos países hay un rebote importante contra el 2020, pero contra el 2019 todavía no se recupera los niveles
los niveles prepandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú muestra un crecimiento a agosto de 62% en vehículos livianos y pesados en venta, mientras que con respecto al 2019 todavía muestra una caída de cerca del 3%, ¿no? Igual Brasil, por ejemplo, un aumento contra el 2020, una caída contra el 2019. Lo mismo pasa por ejemplo, acá pueden ver a Colombia, ¿no? Colombia también un aumento del 55% contra el 2020, un rebote, pero una caída de 4% contra el 2019, ¿no? Igual vemos en Argentina y en Ecuador, ¿no? Entonces es un comportamiento homogéneo que se está dando en los países de la región en cuanto a venta de vehículos livianos y pesados, ¿no? Un rebote importante en el 2021 contra el 2020, pero todavía sin llegar a los niveles prepandemia 2019. En este contexto, ¿qué estimamos nosotros? Estimamos para ese 2021 en vehículos livianos, sedán, SUV, furgonetas, pickups, station wagon, estimamos un rebote contra el 2020 de cerca del 26%, incluso puede ser más, vamos a ajustar proyecciones, como les dije, a finales de octubre, y posiblemente esté más cercano al 30% que al 25% de rebote, ¿no? Entonces, un rebote importante de vehículos livianos, llegando a vender algo de 141.000, 142.000 unidades, mucho mayor a las 112.000 que se vendieron en el 2020, pero todavía por debajo de, miren, las del 2019, se vendieron 152.000 unidades, ¿no? Todavía estamos por debajo de las 152.000 del 2019. Ahora, cuando empezó el año, sin considerar este ruido político que se iba a tener y estos problemas y esta incertidumbre, nosotros estimamos que el 2022 íbamos a llegar a recuperar los niveles prepandemia 2019 en cuanto a unidades vendidas. Sin embargo, en la coyuntura actual, el escenario base nos arroja un crecimiento de cerca de 3.5% en el 2022 contra el 2021, un crecimiento bajo, pero todavía por debajo del 2019. Todavía en el 2022 no llegaríamos a recuperar el nivel del 2019, ¿no? Ojo que este escenario base, el sesgo es hacia la baja, ¿no? Ajustar el sesgo, la proyección hacia abajo, ¿no? Para que tengan una idea del efecto de la COVID en la venta se cayó más de 26% en el 2020 contra el 2019. Cuando cerraba el 2019, nosotros estimábamos un crecimiento en el 2020 de 2.5%, ¿no? 2020 contra 2019, un crecimiento de 2.5%, claro, en el radar de nadie estaba pues la pandemia, ¿no? Y ese 2.5% se iba de alguna manera a explicar por el desempeño de nuestra economía. Sin embargo, pues la caída fue brutal de más del 26% por lo que ya le dijimos, ¿no? El sector estuvo paralizado aproximadamente cerca de 3 meses sin operar, y eso al final golpeó. Después que se abrió la economía a partir de junio, el sector comenzó a tener resultados favorables, hubo una reactivación importante, pero no llegó a alcanzar los niveles 2019 porque se dieron 3 meses que no se operó, ¿no? Y como les dije, ¿no? En esta coyuntura de incertidumbre, pues nuestro escenario base es 3.5 el 2022, con sesgo a ajustar hacia abajo esa proyección, ¿no? En vehículos pesados, camiones y buses, vemos también un rebote importante por encima del 22% este 2021 contra el 2020. El 2020 el mercado se cayó más de 22% por la COVID, de manera importante, y para el 2022 estimamos un crecimiento de alrededor de 2%, ¿no? Igual acá es el escenario base con sesgo a ajustar hacia abajo esa proyección en la próxima corrida que hagamos a finales de octubre, ¿no? Vehículos pesados están muy relacionados a inversión privada, y inversión privada, como ustedes ven, la proyección es incluso negativa, -7, -12% de crecimiento en el 2022, ¿no? Entonces, eso nos puede golpear de manera importante y posiblemente se vea reflejado en la venta de vehículos pesados, ¿no? Los que han ido mejor en pesados, después de que se aperturó la actividad económica y el sector, fueron camiones y tractocamiones, porque habían actividades esenciales que nunca dejaron de operar, transporte de mercancía, alimentos, y eso nunca dejó de operar. Y también después de la apertura de muchas actividades económicas intensivas en este tipo de vehículos, ¿no? Minería, construcción, agro, que llevó al fuerte aumento de vehículos de
de vehículos, camiones y tractocamiones que se va a ver en el 2021, ¿no? Sin embargo, en el segmento de buses y minibuses, por ejemplo, no ha seguido la misma dinámica, ¿no? Si uno ve las cifras de minibuses y buses, incluso no rebota contra el 2020, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sector que todavía, es un segmento del mercado, buses, y que tiene actividades, que está de atrás están actividades que tienen todavía restricciones en cuanto, por ejemplo, turismo, transporte público, urbano, interurbano, todavía tiene, interprovincial, todavía tiene restricciones de movilidad, y eso pues le ha restado dinamismo a la venta de buses y minibuses, ¿no? En lo que es vehículos menores, que están las motocicletas y las trimotos, las que mejor desempeño han tenido, las dos tienen buen desempeño, pero la que en mayor medida ha rebotado son las motos. Ellos no solamente rebotaron contra el 2020, sino va a haber un crecimiento de cerca del 50% 2021 contra el 2020, y el 2020 contra el 2019 casi quedó igual, es decir, no hubo una caída, porque después que se aperturó la economía y el sector, pues la demanda por motocicletas fue muy alta, y por dos factores, ¿no? Uno es la necesidad de movilizarte y evitar el transporte público, y la motocicleta pues es una alternativa válida e importante, que significa pues para un bolsillo golpeado como el peruano después de las restricciones que dictó el gobierno, capacidad adquisitiva venida abajo, la motocicleta era la alternativa, pues, porque significa pues un menor costo de compra, y no solamente eso, sino que también significa un menor costo de operación, ¿no? Es decir, gastas menos en mantenimiento y en combustible en una motocicleta que en un vehículo, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, muchas personas perdieron sus puestos de trabajo, pues, y sus ingresos, y había la necesidad de seguir manteniendo o de recuperar esa generación de ingresos para el hogar, y el servicio de despacho a domicilio, el delivery, ganó tracción, y las motocicletas eran una opción justamente para seguir generando ingresos o para recuperar los ingresos del hogar que se habían perdido por la pérdida del trabajo, por las restricciones que dictó el gobierno para contener el avance de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso, y en trimotos también se ve un aumento importante, una reactivación importante, porque son unidades que también se utilizan como una herramienta de trabajo para movilizar personas, ¿no? Y eso también viene en algunas zonas del país y en algunas zonas de la ciudad. Viene bien. Para el 2022 estimamos un aumento bajo de cerca del 4.6% con respecto al 2021. Sin embargo, acá también el sesgo hace hacia la baja en la próxima proyección que hagamos, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, hacia adelante el desempeño de nuestro sector, del sector automotor, estará condicionado a una serie de variables, ¿no? Primero, el proceso de vacunación, cómo va el proceso de vacunación y la evolución futura de la enfermedad. El proceso de vacunación viene bien, y eso va a seguir bien mientras lleguen vacunas, y eso por el momento va bien, y eso de alguna manera mitiga el riesgo de tener una tercera ola y que el gobierno tenga que dictar medidas de restricción nuevamente que signifique la paralización, y de alguna manera detener ese proceso de consolidación en la reactivación económica de muchos sectores del país, ¿no? Entonces, ese es un tema que de alguna manera hay que tenerlo en el radar, pero viene bien por el momento, ¿no? Es algo que le mete ruido, pero por el momento no tendría de alguna manera un peso importante dentro de estas otras variables, ¿no? El panorama político, pues la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo no es nueva, la hemos vivido en los últimos años, los últimos gobiernos, entonces eso va a continuar. Es un riesgo que, claro, el riesgo es que esto se vuelva, esta confrontación sea más fuerte y signifique paralización y políticas públicas de alguna manera populistas y confrontación, o no hacer las reformas que se requiere para tener un crecimiento sostenido. Entonces, va a depender de la intensidad de ese ruido político, de ese panorama político, de esa confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? El rumbo de la nueva administración en temas económicos, esta es sin duda el factor que más ruido y más peso actual tiene dentro de los riesgos que tiene el sector hacia adelante, ¿no? No se tiene todavía claridad en cuanto al manejo económico que va a tener este gobierno. Se anuncia lo de Camisea,
que le mete mucho riesgo y mucho desincentivo a la inversión privada. Está el tema de la Asamblea Constituyente, si bien se ha dicho que no está dentro de las prioridades, está ahí, y mientras el gobierno no deslinde esa posibilidad, el riesgo va a estar ahí dando vueltas y latente, y va a seguir metiéndole ruido a la inversión, a las expectativas de empresarios, y eso le va a meter ruido, y eso va a afectar la inversión privada, el empleo, el ingreso y el consumo, ¿no? Entonces, es el riesgo más importante que se tiene. Ha habido un cambio de gabinete, de alguna manera es una señal positiva, pero es muy pronto y muy prematuro decir que ese cambio de gabinete significa pues tener mayor visibilidad en cuanto al rumbo y el manejo de política económica que va a tener el país en los siguientes meses y años, ¿no? Y uno ve los reportes, las calificadoras que nos han ajustado hacia abajo, no solamente calificación, sino también en algunos casos perspectiva. El tema político lo ponen ahí, ¿no? El tema político y que se lleven a cabo reformas o políticas que vayan en contra del libre mercado es lo que le mete más temor, y eso genera pues esa revisión de la calificación. Acá es importante pues tomar en cuenta que en los últimos años pues las fortalezas macro que ha tenido nuestro país, ¿no? Es decir, un nivel de estabilidad monetaria muy bueno, reservas altas, deuda baja, responsabilidad fiscal, y es a lo que debemos apuntar, ¿no? Otro factor al que va a estar condicionado el sector y la economía en general es la efectividad y la dirección de las políticas fiscales y monetarias, ¿no? En cuanto a monetarias, el Banco Central ha aumentado la tasa de referencia 2 veces en los últimos meses, en línea pues básicamente respondiendo a un nivel de expectativas de inflación que se están yendo por encima de la meta del Banco Central. Me parece que están por encima del 5%, cuando la meta del Central es entre 1 y 3%, ¿no? Entonces, para contener esas expectativas de inflación, de alguna manera aumenta tasa, y también considerando el aumento de tasa en otros países de la región y del mundo, ¿no? Entonces, y ese aumento de las expectativas viene pues por temas externos, aumento de precios de materias primas, por mayor demanda a nivel mundial, y temas internos por incertidumbre política. Entonces, en cuanto a políticas monetarias, eso también le puede restar, porque claro, hay que jugar bien entre aumento de tasa y recuperación de nuestra economía. Entonces ahí el trade-off y la muñeca que tiene que tener el Banco Central es importante. Lo bueno es que tenemos un central sumamente técnico y que ha actuado de manera adecuada en los últimos años. Entonces, por ese lado, el tema va bien y está asegurado un buen manejo de política monetaria. Y en cuanto a políticas fiscales, pues ahí el tema de alguna manera no es tan bueno, en el sentido pues que de lo que no hemos tenido algo bueno en los últimos años es una calidad o una buena gestión de gasto y capacidad de gasto de parte del gobierno. Entonces, vamos a ver cómo viene ese lado, una política fiscal expansiva, pero hay que tomar en cuenta que también necesitas recursos e ingresos para ello, ¿no? Ahora, lo que se ha visto en los últimos meses, por ejemplo, en el aumento de la venta de vehículos, es que no ha estado en agosto y septiembre, ese aumento de la venta de vehículos no está explicado por una confianza del consumidor mayor en cuanto a la economía y al futuro de la economía. Básicamente está sustentado en disponibilidad de ahorros privados de las personas y mayor liquidez por fondos de las CTS, por fondos disponibles de las AFPs y por temas de AFPs, CTS, claro, fondos por AFPs, fondos CTS, ahorros privados, y por ese lado ha sido el aumento de la venta de vehículos en los últimos meses, básicamente agosto y septiembre, ¿no? No tanto por el tema de mejora de la confianza, y también el tema de gratificación hay que tomar en cuenta de julio, ¿no? Otro factor es la baja producción de semiconductores, la gran demanda mundial por estos temas, por estos semiconductores es alta, y eso ha llevado y podría llevar a que hacia adelante algunos modelos del mercado tengan problemas de producirse, y eso por el lado de oferta podría complicar el desempeño del sector en los siguientes meses y años. El tema de los semiconductores posiblemente no se resuelva en el 2022,
sea un tema que puede ser hasta el 2023, ¿no? Y el entorno internacional es otro tema, que hacer una economía pequeña, que depende pues de la exportación de productos y de cómo vayan las economías de afuera, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Cómo le vaya a China, la proyección, se ha visto que las proyecciones de los países del mundo de alguna manera se ha ajustado hacia abajo, China, con algunos riesgos por el sector inmobiliario, Estados Unidos también ahí. Entonces, el entorno internacional también hay que tomarlo en cuenta al momento de ver el desempeño del sector, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay variables económicas que explican el desempeño del sector, no va muy bien. Hay factores adicionales que en unos casos le suman y en otros casos le restan. Y hay muchos drivers que hay que tomar en cuenta para ver hacia adelante cómo nos va a ir el sector, ¿no? Entonces, hay muchas nubes grises en el horizonte, como pueden ver acá en esta lámina, que hay que tomar en cuenta para ver el desempeño en los siguientes meses, ¿no? Eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Y estoy a su disposición para las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias.